El secreto espiritual mejor guardado. Capítulo 1. El silencio, portal de regreso al alma. Hay secretos que no caben en palabras. Saberes que no se enseñan, sino que se recuerdan. Este, querido lector del alma, es uno de ellos. El silencio no es la ausencia de sonido. Es el retorno a la fuente, el eco sagrado donde la conciencia escucha su propia voz antes de ser palabra. En este viaje, no encontrarás técnicas de meditación ni guías para controlar la mente. No se trata de ejercicios para calmar el estrés ni de plegarias vacías. Este camino es un descenso sagrado y sin retorno hacia el corazón más íntimo de tu ser. Aquí el silencio no es vacío, es plenitud sin forma. No es ausencia de ruido, es la presencia original que sostiene todo. ¿Has notado que, tras una pérdida, una ruptura o un amanecer, el silencio aparece como un visitante inesperado y sin embargo eterno? ¿Has sentido cómo, en el instante exacto en que decides callar, el mundo baja su ritmo y algo dentro de ti se acomoda? Eso no es debilidad. Eso es intuición sagrada. Es el alma reconociendo su templo. El silencio no te pide que seas nada más que presencia pura. No busca respuestas, te da algo más valioso, te devuelve a ti mismo. Los antiguos sabían lo que la modernidad ha olvidado: Dios no habla en gritos. El universo fue creado con vibración. Y toda vibración pura nace del silencio. Buda despertó sin pronunciar palabra. Jesús subía a la montaña sin compañía. Moisés no gritó al cielo, escuchó. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que callaste por reverencia y no por cansancio? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el silencio como una inteligencia viva? Cuando dejas de hablar, ocurre el milagro. La mente baja su volumen. El corazón encuentra su cauce. Y el alma recuerda. Porque el silencio es el idioma original del espíritu. Es la frecuencia donde habla lo eterno. Es lo que queda cuando ya no necesitas explicar, justificar ni buscar. Y entonces comprendes. El silencio no es pausa, es presencia multiplicada. No es la ausencia de algo, es el todo sin forma. Práctica 1. El cuenco del silencio. Durante los próximos 7 días, dedica al menos 15 minutos diarios a sentarte en completo silencio. No pongas música, no reces. No pidas, solo estate contigo, como quien se visita después de siglos. Antes de comenzar, coloca un cuenco con agua pura frente a ti. Respira 3 veces profundo. Cierra los ojos. Y simplemente permite que el silencio hable. Cuando termines, inclina el cuenco sobre una planta o sobre la tierra, como quien entrega una conversación sagrada. No esperes visiones. Pero observa cómo cambia tu energía. El alma, cuando no se le interrumpe, se revela. Epílogo del capítulo. Este no es un capítulo sobre técnicas. Es un acto de devoción vibracional. Un retorno al punto donde todo comenzó. Porque el silencio no te vacía. El silencio te revela. Capítulo 2. El ruido desprograma, el silencio reconecta. Vivimos tiempos en los que la humanidad ha multiplicado sus palabras, sus voces, sus opiniones, sin embargo, nunca ha estado tan desconectada de sí misma. La conciencia fragmentada se oculta tras una marea incesante de frases y discursos. Todo se comenta. Todo se discute. Todo se grita. Pero en medio de ese estruendo, el alma se siente sola. Porque lo que enferma no es el sonido, es el ruido. El ruido es una fuerza sutil que erosiona la conexión con lo esencial. No es solo lo que entra por los oídos. Es también lo que invade la mente, lo que agita el corazón, lo que distorsiona el alma. Es esa voz que no calla ni siquiera en la noche. Es la compulsión de decir algo, aunque no haya nada que decir. Es una frecuencia caótica que interfiere con la presencia. Los antiguos lo sabían. Los sabios lo vivieron. Y los iniciados lo preservaron en silencio. El Tao Te Ching susurra: el silencio es una fuente de gran fuerza. Solo cuando cesa el ruido, puedes oír lo esencial. Y lo esencial no necesita traducción. Solo presencia. Los sufíes lo llamaban Kilva, la soledad sonora, días enteros sin hablar, sin mirar a nadie, escuchando solamente el pulso interno de la existencia. Porque entendían que cada palabra innecesaria es una fuga de energía. Y que, para reconectarse con el alma, primero hay que cerrar la boca y abrir el pecho. Y ahora la ciencia, como quien llega siglos tarde a una ceremonia antigua, empieza a descubrir lo que ya sabían los sabios del alma. 2 minutos de silencio profundo tienen un efecto más reparador sobre el sistema nervioso que la música más bella. Porque el silencio no solo relaja, reordena. No solo calma, sana. En la Upanishad se enseña que aquello que no puede ser dicho, pero sin lo cual no se puede hablar, eso es Brahman. La fuente.
La esencia. La vibración antes del verbo. La cábala también lo afirma. La luz más pura no se revela con palabras, sino con silencios que contienen mundos. Y es que solo en el silencio se puede escuchar lo que Dios ha estado diciendo desde siempre: no me busques fuera. Estoy justo donde tú no hablas. El silencio no es una pausa decorativa entre dos frases. Es una iniciación vibracional. No requiere rituales. Solo una cosa: presencia sin interferencias. Cuando por fin dejas de luchar, de explicar, de nombrar, entonces ocurre lo sagrado. Lo que no se dice se muestra. Lo que no se explica se comprende. Y en ese instante, sin forma ni palabra, comienza el verdadero viaje espiritual. Práctica del capítulo. El vaso de silencio. Durante los próximos 7 días, al despertar, llena un vaso con agua pura. Siéntate frente a él. No hables. No reces. No intentes controlar nada. Solo respira. 3 minutos en absoluta quietud. Esa agua, silenciosamente programada por tu presencia, será luego tu medicina. Bébela lentamente como quien bebe el eco del alma. Hazlo por 7 días consecutivos. No busques señales. Solo observa lo que se transforma en tus palabras, tus sueños, tu energía. Porque el alma no necesita instrucciones. Solo necesita que no la interrumpas. Capítulo 3. El camino secreto del silencio. Hay momentos tan íntimos que no caben en el calendario. Espacios sutiles donde el alma se inclina, no ante una imagen ni una doctrina, sino ante el misterio del silencio. No el silencio exterior, no el que se escucha con los oídos, sino aquel que emerge cuando todo lo demás se retira. Ese silencio que no es ausencia, sino presencia pura. Allí, en esa vibración sin palabra, comienza la verdadera espiritualidad. Mientras el mundo enseña a buscar respuestas en libros, teorías, métodos o figuras de autoridad, el alma, cuando está lista, encuentra una puerta más profunda. No una puerta que se abre con fórmulas, sino una que solo se revela cuando uno deja de hablar, incluso para sí mismo. Este sendero no se enseña en universidades. No se memoriza. No se aprende de otro. Es un camino que se intuye apenas se cierra los ojos. Un camino que no pide entender, sino simplemente ser. Porque en el silencio no solo desaparecen las distracciones, también se disuelve el personaje, el ego, la máscara. Y en ese desarme, aparece algo más real. Algo que no se define, pero se siente. Una presencia que estaba allí antes de todo pensamiento. El silencio es el lenguaje original del alma. Es el idioma que comprendías antes de tener nombre. Por eso, cuando callas el cuerpo y callas la mente, lo que queda no es vacío, es el eco de lo eterno. Muchos han encontrado este silencio por accidente, en el bosque, frente a un fuego, después de una pérdida. Otros lo han buscado durante años, en retiros, en mantras, en ceremonias. Sin saber que la puerta siempre fue la misma: no decir nada. Jesús se retiraba al desierto. Buda meditaba bajo la higuera. Krishna hablaba del silencio en medio de la guerra. Y los monjes enseñan que el koan más poderoso no tiene respuesta. Solo el sonido de una mente en calma. Las tradiciones místicas lo llamaban el segundo nacimiento. Porque solo quien atraviesa el silencio puede renacer. El cuerpo sigue igual, pero el alma recuerda su forma original. Sin miedo. Sin historia. Sin necesidad de explicarse. En el silencio todo se reordena, la emoción encuentra su cauce, la mente suelta su tiranía y el alma reconoce su morada. Ya no se trata de saber más, sino de saber estar. Ya no se trata de acumular poder, sino de sostener presencia. Porque en el silencio se despierta el campo cuántico que conecta con el todo. Y ese todo no se escucha en voz alta. Las investigaciones modernas sobre neuroplasticidad muestran que el silencio profundo activa zonas del cerebro relacionadas con la regeneración, la compasión, la intuición y la conciencia expandida. Y más aún, el Instituto EARTMAT ha comprobado que momentos prolongados de silencio y coherencia emocional restauran la armonía entre mente, corazón y sistema inmune. Pero el cuerpo ya lo sabía. Cuando duele mucho, callamos. Cuando amamos de verdad, no siempre lo decimos. Y cuando estamos en presencia de lo sagrado, instintivamente bajamos la voz. El silencio no es un vacío que se llena, es un templo que se habita. Por eso, al ingresar a los templos, los monjes dejaban sus zapatos y también sus palabras. Porque lo que viene de Dios no entra por el oído, sino por el corazón, en silencio. ¿Y tú? ¿Alguna vez has observado cómo se siente tu cuerpo cuando estás en completo silencio? ¿Has notado cómo desaparece el personaje y queda el alma desnuda? El ruido crea máscaras. El silencio las quiebra. Por eso duele. Por eso cuesta. Por eso transforma.
El ruido es programación. El silencio es recuerdo. Desde tiempos inmemoriales, el silencio ha sido considerado una tecnología espiritual. No una ausencia, sino una presencia sin interrupciones. Los antiguos sabios no lo usaban como castigo, sino como llave vibracional. En la Cábala, el silencio está asociado a Binah, la inteligencia que no habla, pero comprende. Porque comprender no siempre necesita palabras. Solo necesita espacio. Cada vez que eliges callar con intención, limpias tu campo. Cada vez que eliges no responder, no opinar, no intervenir, estás recordando el idioma original del alma. En las tradiciones indígenas del Amazonas, los abuelos decían que los espíritus no escuchan gritos, escuchan vibración. Por eso los chamanes guardaban días de silencio antes de una ceremonia. Porque sabían que la palabra sin raíz en el silencio es hueca. Y lo hueco no sana. La ciencia lo confirma. Estudios del Earth Math Institute muestran que el silencio profundo regula la coherencia cardíaca y reorganiza el campo electromagnético del cuerpo. Y cuando ese campo se reorganiza, los pensamientos se calman, las emociones se ordenan, el sistema inmune se fortalece. Es como si el alma, al no ser interrumpida, comenzara a hablarle al cuerpo y el cuerpo por fin escuchara. Pero el silencio no solo sana. El silencio revela. Muestra quién eres sin adornos. Muestra lo que está vivo en ti y lo que ya murió, pero sigue sosteniendo con palabras innecesarias. Decía Ramana Maharshi, el silencio es elocuencia. El silencio es la enseñanza suprema. Y en efecto, los grandes sabios no gritaban. Susurros bastaban. Y a veces, ni eso. Porque su campo de silencio lo decía todo. Tu alma no necesita más información. Necesita espacio para recordarse. Y ese espacio no se crea leyendo más libros, ni diciendo más decretos. Se crea no diciendo nada, pero con presencia. Práctica del capítulo El ritual de los 7 minutos callados. Durante los próximos 7 días, elige un momento del día para detenerlo todo. Siéntate en un lugar tranquilo. Sin música. Sin teléfono. Sin libros. Pon un temporizador exacto de 7 minutos. Durante ese tiempo, no hagas nada. No reces. No pienses. No medites con técnica. Solo permanece. Si llegan pensamientos, míralos pasar. Si aparecen emociones, permite que respiren. No hables. No escribas. Solo sé. Al terminar, toma una inhalación profunda y no digas nada. Repite por 7 días. Verás que no necesitas entender el silencio para que te transforme. Porque el silencio, cuando se honra, habla. Capítulo 4. El lenguaje invisible del alma. El alma no grita. No interrumpe. No se impone. El alma no exige atención. Espera. Observa. Permanece. El alma susurra. Y para oír su voz, hay que estar lo suficientemente quietos por dentro. En un mundo que premia la reacción y aplaude la velocidad, el alma se esconde. No porque tema, sino porque no puede evitar el ruido. Cada vez que opinamos sin presencia, que juzgamos sin mirar, que respondemos sin respirar, nos alejamos un poco más de esa voz interna. El alma no sigue la lógica. No se rige por el calendario. No le interesa tu lista de tareas ni tus logros acumulados. El alma vibra con la verdad. Y esa verdad no puede pronunciarse. Solo se puede revelar. Por eso tantos sabios se retiran. Por eso el ermitaño del tarot camina solo con una linterna encendida. Por eso, desde la antigüedad, se enseña que la voz del alma solo se revela cuando el ruido del ego se apaga. ¿Quieres escuchar a tu alma? No la obligues a hablar más fuerte. Apaga lo que te impide oírla. Apaga la queja constante. El juicio automático. La necesidad de tener razón. Apaga la prisa. Apaga el personaje. La neurociencia espiritual ha comenzado a descubrir lo que los místicos ya sabían. Cuando una persona entra en estados profundos de quietud, se activa una red cerebral distinta. No busca resolver, sino recordar. La llaman la red por defecto. Es como un portal entre la mente y el alma. Allí aparecen ideas sin esfuerzo. Intuiciones sin explicación. Certezas que no se pueden argumentar. ¿Te ha pasado alguna vez estar en completo silencio y de pronto, simplemente saber? Sabes qué hacer. Sabes por qué dolía. Sabes qué decisión tomar. No lo pensaste. Lo escuchaste. Dentro. En las tradiciones sufíes se dice que el corazón tiene una oreja. Y esa oreja solo se abre cuando los labios se cierran. Silenciarse no es perder la voz. Es recuperar el alma. Porque el alma no necesita explicaciones. Ya lo sabe todo. No espera excusas ni justificaciones. Solo espera que te calles por dentro.
Y cuando lo haces, ella se revela. En la tradición budista, los monjes pasan años en voto de silencio. No como penitencia, sino porque comprenden que mientras el ego habla, el alma duerme. El Dalai Lama lo expresó con sencillez: el silencio es a veces la mejor respuesta. Porque cuando ya no hay nada que defender, la verdad aparece sola. ¿Y cómo se escucha esa verdad? No con los oídos. Se siente en el cuerpo. Un escalofrío. Una lágrima que se asoma. Una expansión repentina en el pecho. El alma habla en un idioma sensorial. No tiene gramática, pero sí precisión. En psicología transpersonal existe un concepto llamado descarga somática. Es cuando una verdad no dicha finalmente se libera del cuerpo. Llanto, temblor, quietud. Eso no lo provoca una palabra. Lo provoca el silencio que le dio espacio. Jesús también hablaba con silencios. Cuando escribía en la arena en lugar de responder. Cuando miraba en vez de hablar. Cuando callaba ante la provocación. Entendía que no todo debe ser dicho. Lo sagrado no se discute. Se reconoce. Una mirada profunda puede decir más que 1000 discursos. Un abrazo sostenido puede sanar lo que 20 sesiones de terapia no logran. Un silencio presente puede salvar una relación. Porque el alma no necesita que le digas cosas. Necesita que la sientas. Muchos buscan guía, pero no se atreven a quedarse en silencio el tiempo suficiente como para escucharla. Y, sin embargo, ahí está. En tu respiración. En el espacio entre un pensamiento y otro. En el instante en que ya no sabes qué decir y simplemente sientes. Ahí está ella. Siempre estuvo. Esperando que te calles. Para poder hablar. Ritual del capítulo. Escuchar al alma. Durante los próximos 7 días, elige un momento diario para sentarte en completo silencio. Un lugar donde no seas interrumpido. Coloca un cuenco de agua frente a ti. No para beberlo, sino para observarlo. Mira la superficie del agua. Sin mover nada. Respira lentamente. No pienses. No preguntes. No pidas. Solo observa. Cuando aparezca un pensamiento, imagina que se disuelve en el agua. Quédate en ese silencio por 7 minutos. Luego, en voz baja, repite una única frase. Estoy listo para escuchar mi alma. No busques respuestas. Permite que lleguen en forma de sueños, sensaciones, imágenes. Al final de los 7 días, riega una planta con esa agua. Lo que sembraste en ti, también crecerá afuera. Capítulo 5. La quietud como tecnología del espíritu. Todo en la naturaleza sabe estar quieto. El lago no se impacienta. La montaña no necesita moverse para mostrar su fuerza. El árbol no grita cuando florece. Y sin embargo, el ser humano ha olvidado este arte antiguo, la quietud. Confunde la calma con estancamiento. Cree que no hacer nada es perder el tiempo. Por eso corre, aunque no sepa hacia dónde. Habla, aunque no se escuche. Busca, aunque no sepa que ha perdido. Pero hay una sabiduría ancestral que aún susurra desde lo profundo. El verdadero poder no se manifiesta en el ruido, sino en la vibración que permanece en silencio. El Tao Te Ching lo expresa con claridad: el que sabe no habla. El que habla no sabe. No es un mandato de represión. Es una invitación a entrar en la frecuencia más elevada del espíritu, la quietud total. En física cuántica existe un concepto llamado punto cero. Es el estado de energía mínima, donde todo parece estar en reposo, pero en realidad contiene el mayor potencial. Desde ese aparente vacío nace la partícula, surge el campo, se crea la forma. Los místicos lo sabían antes que los científicos. En los textos del Vedanta, Brahman, la conciencia suprema, es descrito como silencioso, inmutable, sin forma. Y es en ese estado sin deseo, sin movimiento, donde se aloja el verdadero poder creador. No se trata de eliminar el ruido del mundo. Se trata de no dejar que el ruido entre en ti. El ruido exterior no bloquea la conciencia. Lo que la bloquea es el ruido interno que olvidaste apagar. ¿Y cómo se apaga? No con fuerza, no con lucha, sino con entrega. Al principio cuesta, porque estás acostumbrado a reaccionar, a llenar cada vacío con distracciones, a hablar para no encontrarte. Pero si sostienes la quietud un poco más, algo empieza a suceder. Las capas de ansiedad se desprenden. El cuerpo se relaja. El alma se mueve. Porque la quietud no es pasividad. Es alineación con lo que ya está ocurriendo. No es resignación. Es reverencia. No es debilidad. Es poder sin forma. Muchas veces ha sido malentendida. Se la ha confundido con falta de carácter, con apatía, con rendición. Pero la quietud verdadera no es la del que se rinde.
es la del que comprende. Comprende que el universo no se impone, se ordena. Comprende que el río no pelea con las piedras, las abraza. Comprende que la semilla no grita para crecer, simplemente permanece. En los textos herméticos, Hermes Trismegisto escribió: todo movimiento proviene del reposo. Todo sonido nace del silencio. Todo lo que vibra surgió de lo que no vibra. Y eso significa algo sagrado. Antes del verbo estaba el vacío. Antes de la intención, la presencia. Antes de toda manifestación, una quietud tan profunda que solo Dios podía habitarla. Los monjes budistas se entrenan durante años. No para hablar mejor, sino para dominar el arte de callar. Porque saben que el silencio no solo purifica la mente, también revela verdades que las palabras no alcanzan. En la tradición sufí se dice: quien ha tocado el corazón de Dios pierde interés en hablar. No necesita convencer. Ha comprendido que el verdadero poder no se dice, se vibra. Y es en ese estado de conciencia inmóvil donde uno empieza a ver el mundo como es, no como una amenaza, sino como un espejo. Cuando callas lo suficiente, escuchas lo que realmente importa. No las opiniones, no los juicios, sino la voz interior que siempre estuvo esperando que te calles para poder hablar. El silencio crea espacio. Y ese espacio es el lugar donde lo divino se manifiesta. Muchos creen que sanar es hacer, corregir, accionar. Pero hay heridas que no se curan con movimiento, sino con quietud. Hay emociones que solo se sueltan cuando dejas de luchar contra ellas. Hay memorias que se liberan cuando dejas de interpretarlas. Hay partes de ti que solo regresan cuando estás dispuesto a no hacer nada, solo estar. Porque en la quietud, el alma se acomoda. Y desde ahí, desde esa paz sin nombre, todo cambia sin que nada se esfuerce. Ejercicio del capítulo. El santuario de la quietud. Durante los próximos 7 días, al finalizar tu jornada, elige un espacio tranquilo de tu casa. Apaga las luces, las pantallas, los sonidos. Coloca una vela encendida frente a ti. Siéntate en silencio. No reces. No medites. No repitas mantras. Solo permanece. Respira. Si vienen pensamientos, déjalos pasar como nubes. Tu única tarea es presenciar la quietud. Al terminar, apaga la vela lentamente y repite en voz baja. En el silencio, todo regresa. En la quietud, me recuerdo. En el no hacer, soy. Hazlo cada noche. Observa cómo el mundo, sin que tú lo muevas, comienza a moverse a tu favor. Capítulo 6. El lenguaje sagrado del no dicho. Todo lo que callas, comunica. No con palabras, no con gestos, sino con vibración. El silencio no es ausencia. Es un idioma más antiguo que cualquier alfabeto. Un lenguaje que la mente no puede pronunciar, pero que el alma comprende perfectamente. Y ese lenguaje es escuchado por la creación entera. El Zohar, texto esencial de la mística hebrea, afirma: los mundos superiores no responden a la voz, sino a la intención callada del corazón. Una intención silenciosa, sostenida, tiene más poder que 1000 plegarias gritadas. Porque lo que realmente transforma no es lo que dices con la boca, sino lo que emites con tu campo invisible. Cada pensamiento no pronunciado, cada lágrima contenida, cada emoción que no logras nombrar. Todo forma parte de un mensaje que el universo sí recibe. En el Evangelio de Tomás, Jesús declara: cuando logres hacer del 2 1 y digas a la montaña, muévete, se moverá. Pero esa orden no surge del ego. No nace de la mente. Brota desde una coherencia silenciosa. Desde un alineamiento profundo entre lo que eres, lo que vibras y lo que habitas en silencio. ¿Has notado cómo ciertos lugares sagrados invitan naturalmente al silencio? No porque esté prohibido hablar, sino porque el alma intuye que allí, cualquier palabra estaría de más. Las catedrales, las pirámides, los círculos de piedra. No fueron diseñados solo con geometría. Fueron tallados para resonar con el alma. Inducen la quietud interna. Invitan al silencio interior. Ese mismo principio vive en ti. Tú también tienes una arquitectura sagrada. Un templo interior. Y cuando activas ese espacio con tu presencia, tu campo se vuelve un santuario. Cada célula escucha. Cada átomo reza. Porque el lenguaje del no dicho no es un recurso místico. Es una vibración que transforma. Es el lenguaje que usó la madre cuando te abrazó sin decir nada. Es el que usó el sabio cuando te miró con compasión sin juzgar. Es el que usa el universo cuando te entrega una señal sin explicación. Y tú también puedes usarlo. Cada vez que observas sin necesidad de opinar. Cada vez que amas sin exigir. Cada vez que agradeces sin hablar. Entonces tu silencio se convierte en palabra viva.
Una palabra que no se dice, pero que crea. Que no se impone, pero que ordena. Que no se explica, pero que cura. Y es desde ahí, desde ese lugar donde lo no dicho vibra más fuerte que lo dicho, donde comienzas a hablar el idioma que Dios sí entiende. Hay palabras que solo se pronuncian en el alma. Y su eco es tan profundo que viaja más lejos que cualquier oración en voz alta. Los antiguos sabios lo sabían. Los sufíes danzaban en silencio. Los monjes meditaban sin emitir sonido. Los taoístas se retiraban a las montañas, no para pensar, sino para desaprender. Porque comprendían una verdad sagrada: cuando callas el ruido de la mente, se activa la conciencia del corazón. Y cuando el corazón habla, no usa palabras. Usa presencia. Hoy vivimos en una era que sobrevalora el hablar. Se cree que quien más dice, más sabe. Que quien más se impone, más poder tiene. Pero el silencio es la espada invisible del sabio. Es la fuerza que no se ve, pero que ordena todo lo que toca. Un instante de silencio verdadero puede reescribir años de confusión mental. Porque el silencio verdadero no es estar callado. Es estar vacío de interferencia y lleno de atención viva. La neurociencia lo ha comprobado. Los momentos de mayor plasticidad cerebral no ocurren durante el habla. Ocurren en los espacios de silencio profundo. Cuando el cerebro entra en ondas teta. Cuando la conciencia puede integrar, sanar, reconectar. Así como el agua escucha lo que el sonido deja en ella, el alma escucha lo que el silencio le revela. Y si hay un momento donde puedes reprogramar tu vida, no es cuando hablas sobre ella. Es cuando la observas en silencio. Sin juicio. Con humildad. Con compasión. Con presencia. Allí, en ese estado de quietud sin expectativa, la realidad se transforma. Porque no es necesario gritarle al universo lo que deseas. Solo necesitas convertirte en la vibración de eso y sostenerlo en silencio dentro de tu campo. Por eso, los rituales más potentes no incluyen largas palabras ni grandes proclamas. Incluyen un silencio sagrado. Una respiración consciente. Una presencia que lo impregna todo. Porque en el no decir, el alma finalmente se escucha. Ejercicio ritual. El altar del silencio. Durante los próximos 7 días, realiza este ritual cada mañana antes de comenzar tu día. Busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte por 10 minutos sin interrupciones. Coloca frente a ti un cuenco vacío o un vaso con agua pura. No pongas música. No reces. No hables. Solo siéntate en silencio con los ojos cerrados. Repite mentalmente una sola palabra. Aquella que deseas integrar: paz, claridad, sanación, rendición. No la digas en voz alta. No la visualices con fuerza. Solo sosténla en tu interior suavemente, como si la acariciaras con la conciencia. Luego, sin moverte, observa qué sensaciones emergen. Si aparece una emoción, no la detengas. Si aparece una imagen, no la analices. Quédate ahí, respirando, sin interpretar. Al final, abre los ojos lentamente y escribe en un cuaderno una sola frase: hoy fui sostenido por el silencio. Haz este ritual durante 7 días. No busques resultados. Solo permite que el lenguaje sagrado del no decir actúe en ti. Capítulo 7. El silencio y la geometría del alma. Hay formas que no se dibujan con tinta. Se dibujan con silencio. Cada vez que entras en quietud verdadera, tu alma se reorganiza. Y lo hace como el agua cuando escucha una melodía sagrada, creando geometrías invisibles, estructuras de orden perfecto que solo se revelan cuando todo se calma. El silencio no es ausencia de sonido. Es el lenguaje original de la creación. Antes de la palabra, hubo silencio. Y fue en ese silencio donde nació la forma. No por azar, sino por inteligencia vibratoria. Los antiguos no necesitaban microscopios ni satélites. Bastaba el alma despierta. Ellos sabían que el universo no grita. El universo resuena. Sabían que detrás de cada flor, cada estrella, cada cristal, hay una intención silenciosa dando forma a lo visible. La geometría sagrada presente en todas las tradiciones no es un adorno. Es una firma. Un eco perfecto del orden divino que habita lo invisible. Y ese orden no se activa con palabras, sino con vibración. Por eso los templos eran redondos, las mandalas simétricas, las catedrales afinadas en modos que inducían la paz. No importaba el idioma del canto, sino su resonancia. Era la quietud proyectándose en el espacio. La ciencia de la cimática lo confirma. Las frecuencias puras generan patrones de belleza. Pero si alteras esa frecuencia, el patrón se deforma. Se enturbia. Se rompe. Lo mismo ocurre en ti. Cuando estás en ruido interno, tu geometría se distorsiona. Tu energía se dispersa. Tu alma pierde simetría.
Pero cuando eliges callar, no por resignación sino por devoción, tu forma interna comienza a recordar su perfección. Y entonces todo vuelve a su lugar. Las emociones encuentran su cauce. La mente se vuelve instrumento. El cuerpo recuerda cómo sanar. Porque el silencio es la matriz que lo sostiene todo. Y si quieres recordar quién eres, no necesitas más palabras. Necesitas más forma, más coherencia, más orden interno. Y eso se logra callando con intención. En la tradición védica se enseña que el universo no fue creado con palabras, sino con resonancias. El sonido primordial no es una letra. Es una vibración que surge del vacío absoluto. De un silencio tan profundo que se convierte en matriz de todo lo que existe. Ese vacío no es ausencia. Es potencial. Pura semilla energética. Y cuando tú entras en silencio, no estás sin hacer nada. Estás entrando en ese mismo campo. En el lugar donde todo fue formado. La Cábala lo llama Ein Sof, el infinito sin forma, anterior incluso a la luz. Un estado tan puro que ni el pensamiento puede habitarlo. Solo el alma silenciosa puede entrar allí y regresar con geometrías nuevas impresas en su campo vibratorio. Por eso los antiguos, al no encontrar respuestas en las palabras, buscaban mayor silencio. Porque sabían que el alma no se cura explicando. Se cura alineando su forma interna con el orden divino. Y eso solo ocurre cuando la frecuencia mental se detiene lo suficiente como para que el espíritu tome el timón. Muchos han buscado sanación en libros, en gurús, en rituales. Pero el primer portal siempre fue el silencio. Un silencio que no es vacío. Es activo, vibrante, fértil. Es el terreno donde la verdad vuelve a brotar. Por eso, si sientes que tu vida está desordenada, si percibes que tu alma está fragmentada, no te culpes. Solo entra en silencio. No como quien huye, sino como quien reverencia. Deja que el campo invisible haga lo que ningún pensamiento puede lograr, reorganizar tu alma con la simetría de lo eterno. Ejercicio práctico. El mándala silencioso. Durante los próximos 7 días, antes de dormir, realiza este pequeño ritual. Siéntate en quietud frente a una vela encendida. Coloca una imagen de geometría sagrada frente a ti, una flor de la vida, un mándala, una espiral. Respira profundamente durante 3 minutos. No digas nada. No analices. No reces. Solo observa la forma. Deja que el silencio la active en tu campo energético. Al cerrar el ejercicio, di en voz baja, que mi alma recuerde su forma original. Que mi campo interno se alinee con la geometría divina. Hazlo cada noche. No con prisa, sino con presencia. Deja que el silencio haga en ti lo que la palabra jamás podrá lograr. Capítulo 8. El lenguaje prohibido del silencio. Existe un idioma que no se enseña en las escuelas, que no aparece en los diccionarios, que no se transmite en ninguna escritura sagrada. Es anterior al verbo, más antiguo que el alfabeto, más preciso que cualquier palabra. Este idioma se llama silencio. Y por eso mismo, ha sido temido, prohibido, olvidado. Porque es el único que no puede ser manipulado. El único que no puede ser corrompido por el ego. Las civilizaciones que preservaron su sabiduría más pura no hablaban con ruido. Hablaban con campo. Transmitían secretos con la mirada, con la respiración, con los espacios entre las palabras. En los templos iniciáticos de Egipto, el neófito pasaba semanas sin pronunciar un solo sonido. No era castigo. Era preparación. Porque quien no puede contener el silencio, tampoco puede contener el poder que en él se despierta. En el hermetismo se decía, la verdad es silenciosa porque no necesita defensa. Los antiguos alquimistas enseñaban a sus discípulos que los mayores misterios no se revelan con la mente activa, sino con el alma escuchando. Que el pensamiento debía detenerse. Que el lenguaje debía desaparecer. Solo entonces, algo verdadero podía emerger. ¿Qué se escucha en ese silencio? Se escucha lo no dicho. Se escucha la memoria de otras vidas. Se escucha la herida que el ego disfraza con argumentos. Se escucha la intuición que el ruido ha sepultado. El silencio no es vacío. Es puerta vibracional. Es tecnología espiritual que la humanidad, adicta a explicarlo todo, ha relegado. Hoy todo se llena, cada pausa con palabras, cada espacio con sonido, cada momento con distracción. Pero hay cosas que solo el silencio puede enseñar. ¿Quién eres sin tu historia? ¿Qué deseas más allá del deseo? ¿Por qué estás aquí más allá de los planes que el mundo te impuso? En el budismo zen, el maestro no responde con conceptos. Responde con silencio. Porque sabe que, en ese espacio sin forma, la mente colapsa y el alma por fin entiende. El lenguaje del silencio fue prohibido porque no puede ser controlado.
porque no puede venderse, porque no puede repetirse como un eslogan. Solo puede experimentarse. Y quien lo descubre, ya no necesita convencer a nadie. Porque ahora camina con el poder de lo invisible y la paz de lo que no se discute. Cuando aprendes a habitar el silencio, todo comienza a cambiar. Tus decisiones dejan de nacer del miedo y comienzan a brotar desde la claridad. Tus emociones ya no te arrastran, porque puedes verlas desde otro plano. Tus pensamientos, esos que antes te dominaban, se disuelven como nubes frente al sol cuando dejas de alimentarlos. El silencio no es pasividad. Es la vibración más poderosa que existe. Porque no necesita afirmarse. Solo existe. Y en su existencia, transforma. En el Evangelio de Tomás se recoge una frase de Jesús que fue suprimida por las versiones oficiales: bienaventurado el que ha conocido el mundo y no ha hablado. Porque lo que se descubre en el mundo interior no siempre puede vestirse de palabras. Los grandes sabios de la humanidad no fueron los que más hablaron. Fueron los que más supieron callar. Lao Tse escribió un libro que transformó el pensamiento de Oriente. Pero antes de escribirlo, pasó años en completo retiro. Y lo primero que dijo fue: el que sabe no habla. El que habla no sabe. En un monasterio sufí se cuenta que un discípulo preguntó al maestro: ¿qué debo hacer para acercarme a Dios? El maestro lo condujo a una habitación vacía y cerró la puerta. Pasaron horas, días. No hubo palabra. Solo miradas, respiración, presencia. Al séptimo día, el discípulo rompió a llorar. Y en ese llanto silencioso comprendió todo: Dios no estaba en el argumento. Estaba en el espacio entre un pensamiento y otro. Estaba ahí, esperando que por fin callaras. Porque el silencio no es ausencia. Es presencia multiplicada. Y cuando lo haces parte de tu práctica, no solo transformas tu mente. También transformas tu campo. Tu agua interna. Tu vibración entera. Ejercicio práctico. El voto sagrado del silencio durante los próximos 7 días, elige una franja horaria de al menos 30 minutos diarios en la que guardarás completo silencio. No se trata solo de no hablar. Se trata de no emitir sonido alguno con intención. Ni palabras, ni pantallas, ni música. Solo tú y la vibración de la hora. Antes de cada sesión, siéntate con la espalda recta. Coloca un vaso de agua pura frente a ti. Respira profundo. Luego repite internamente: que el silencio me revele lo que las palabras han ocultado. Durante ese tiempo, no hagas nada. Solo permanece. No intentes controlar los pensamientos. Solo obsérvalos. Respira. Permanece. Al terminar, no tomes el agua aún. Déjala reposar. A la mañana siguiente, bébela con calma. Como quien bebe una memoria que acaba de despertar. Hazlo por 7 días. Observa lo que cambia en tus sueños, en tus emociones, en los lugares donde antes solo había ruido. Porque el silencio, cuando se honra, se convierte en maestro. Capítulo 9. El silencio y la memoria del origen. Hay silencios que no nacen del presente, sino de memorias muy antiguas. Silencios que atraviesan los siglos, los cuerpos, las historias. Silencios que no se aprenden, sino que se recuerdan. Porque el alma, cuando calla con intención, activa una frecuencia perdida, la memoria del origen. Antes de tener un nombre. Antes de pertenecer a una cultura. Antes de ser definido por una biografía. Antes de todo eso, fuiste consciencia pura. Vibración sin historia. Luz sin narrativa. Existencia sin etiqueta. En ese punto cero de la conciencia, no había palabra. Solo presencia. Y cada vez que entras profundamente en silencio, accedes a esa capa original de ti mismo. No es imaginación. No es metáfora. Es experiencia directa. Y aunque la mente no puede describirla, el alma la reconoce de inmediato. Es como si una parte de ti dijera: ya estuve aquí antes. Por eso hay personas que, al entrar en estados de meditación profunda, sienten una paz que no saben de dónde viene. Un descanso que no proviene del cuerpo. Una lucidez sin causa. Esa es la memoria del origen despertando. Esa es la conciencia recordándose a sí misma antes de haberse fragmentado en tiempo, historia y personaje. La tradición védica lo llama Turiya, el cuarto estado de la conciencia. Más allá del sueño, más allá de la vigilia, más allá del dormir profundo. Un estado de pura presencia, donde no hay división entre sujeto y objeto. Donde no hay pensamiento, pero sí comprensión. Donde no hay palabra, pero sí verdad. Donde no hay historia, pero sí eternidad. Este estado no se alcanza acumulando información. No se consigue repitiendo mantras sin presencia. No se logra meditando con esfuerzo.
se alcanza cuando te rindes. Cuando dejas de querer controlar incluso tu práctica espiritual. Cuando permites que el silencio sea tu único guía. Allí, en esa rendición absoluta, lo eterno se manifiesta. Muchos buscadores han pasado años intentando recordar quiénes son. Han leído cientos de libros, asistido a decenas de retiros, probado múltiples técnicas. Pero el recuerdo no está en el contenido. Está en el espacio entre los contenidos. El alma no se despierta con conceptos. Se despierta con vibración. Y la vibración más pura es la del silencio sostenido con devoción. Cuando un buscador verdadero accede a este estado, ya no necesita preguntar. Porque la respuesta no llega como una idea. Llega como una certeza en el pecho. Como una expansión que no tiene explicación, pero que lo contiene todo. Y entonces, sin haberlo planeado, se transforma. Su mirada cambia. Su forma de caminar se vuelve más lenta. Su voz más pausada. Su energía más ordenada. Porque ahora lleva en sí la geometría del origen. Porque ha recordado desde dónde viene. Este silencio no puede fingirse. No se simula. No se compra. ¿Es real o no es? Y cuando es real, se siente. No solo en uno mismo, sino en los demás. Porque un ser que ha accedido al silencio del origen se convierte en un canal. Todo su campo vibra diferente. Todo lo que toca se reordena. No por lo que dice, sino por lo que sostiene. Su presencia basta. El maestro no enseña con palabras. Enseña con estado. Su cuerpo es una antena. Su campo es una medicina. Su silencio es un lenguaje. Y quien se acerca a él, sin saber por qué, comienza a recordar también. Porque el alma, cuando reconoce lo eterno, despierta por resonancia. No necesitas convertirte en un gurú. Solo necesitas reconectarte con el origen. Y para eso, no debes ir a ningún templo lejano. Solo debes entrar en ti mismo profundamente. Más allá del miedo. Más allá del deseo. Más allá de la historia. Allí donde no hay nombre, ni edad, ni heridas. Solo presencia. Cuando logras habitar ese estado, aunque sea por unos minutos al día, toda tu vida comienza a alinearse. No porque estés haciendo algo, sino porque por fin has dejado de interferir. Y lo que eres, en verdad, comienza a manifestarse. Ejercicio del capítulo. La memoria del origen. Durante los próximos 7 días, busca un momento del día donde puedas recostarte en completo silencio. No uses música. No prendas velas. No repitas afirmaciones. Solo tú, el cuerpo y el ahora. Lleva la atención a tu respiración. No intentes controlarla. Solo obsérvala. Luego, lleva tu conciencia al corazón. No al órgano físico, sino al centro del pecho. Quédate allí, respirando desde ese punto. Sin expectativas. Sin visualizaciones. Solo silencio y presencia. Si aparece una emoción, no la reprimas. Si aparece una imagen, no la analices. Solo permite. Después de 10 minutos, permanece unos segundos más, como quien no quiere volver. Luego abre los ojos lentamente. Escribe una frase. No pienses mucho. Deja que salga sola. Puede ser una palabra, una sensación, un color, una certeza. Guárdala. Al 7º día, léelas todas en voz baja y observa lo que en ti ha despertado. Porque el silencio, cuando es sostenido con humildad, devuelve la memoria del origen. Capítulo 10. El retorno, cuando el silencio se hace camino. Todo camino verdadero termina donde comenzó. El buscador recorre mundos, atraviesa desiertos, sube montañas, cruza océanos interiores, solo para regresar al punto original desde donde partió. Pero ya no es el mismo. Algo ha cambiado. Y ese cambio no es información nueva. No es una técnica adquirida. Es una frecuencia recordada. Una presencia que se ha encendido por dentro y ya no puede apagarse. Al comienzo del viaje, el silencio parecía un obstáculo. Un espacio incómodo que debía llenarse. Luego fue visto como una técnica. Una práctica útil. Más tarde se reveló como medicina. Y finalmente, como lo que realmente somos, silencio consciente habitando una forma. Cuando todo ha sido dicho, cuando la búsqueda ha mostrado sus límites, cuando el alma ha llorado sus lágrimas más antiguas, queda el silencio. Pero ya no como ausencia, sino como hogar. Como verdad. Como sustancia primordial. Como el único estado donde lo que es puede simplemente ser. Y así, el silencio se hace camino. Ya no es un evento, ni un momento, ni una práctica aislada. Es la forma natural de habitar el mundo. Es el modo de caminar sin herir. De hablar sin invadir. De mirar sin juzgar. De escuchar sin interrumpir.
de amar sin poseer, de existir sin interferir. El verdadero despertar no ocurre en un instante grandioso. Ocurre en lo más simple, en la respiración que no se fuerza, en la palabra que ya no se necesita, en el gesto que no espera recompensa, en la mirada limpia, en el corazón sin defensa. Allí, en ese estado de gracia silenciosa, el alma encuentra descanso. No porque haya comprendido todo, sino porque ya no necesita comprender. Este retorno no es lineal. No tiene atajos. No puede acelerarse. Requiere un tipo de valor que el mundo no suele reconocer, el valor de soltar el personaje. De soltar la necesidad de tener razón. De soltar la compulsión de opinar. De dejar de explicar quién eres y simplemente serlo. Silenciosamente. Plenamente. Amorosamente. En ese silencio vivo, todo adquiere otro ritmo. Los vínculos se purifican. Las decisiones se simplifican. La mente se reordena. El cuerpo se afina. Porque ahora la vida es escuchada desde el centro, no desde la periferia. Porque ahora el alma está en su lugar correcto, presente, sin prisa, sin exigencia. ¿Y qué ocurre entonces con el dolor, con la incertidumbre, con el ruido del mundo? No desaparecen, pero ya no dominan. Porque ahora hay un espacio más grande que todo eso. Un centro que permanece en calma. Un templo interior que no se desmorona con los vientos. Ese templo es tu conciencia silenciosa. No la que piensas. La que eres cuando ya no piensas. Algunos lo llaman Dios. Otros espíritu. Otros simplemente presencia. No importa el nombre. Importa la vivencia. Y si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. No hay nada más poderoso que el silencio cuando es habitado con el corazón despierto. Práctica final. El silencio como forma de vivir durante los próximos 7 días. Haz del silencio una decisión consciente. No como reclusión. No como evasión. Sino como elección vibracional. Elige un momento del día para estar completamente en silencio. Pero más aún, durante tus conversaciones cotidianas, introduce pausas. Escucha antes de responder. Siente antes de reaccionar. Observa antes de intervenir. Camina más despacio. Habla más despacio. Respira más profundamente. Mira a los ojos sin necesidad de decir nada. Abraza sin apuro. Y cuando estés solo, permanece contigo sin buscar entretenimiento. Solo tú y el ahora. El silencio no te exige nada. Solo presencia. Al final de cada día, escribe una línea en tu cuaderno. No sobre lo que hiciste, sino sobre lo que descubriste en el silencio. Puede ser una emoción, una certeza, un color, un símbolo, una energía. Al 7º día, vuelve a leer lo escrito. Y pregúntate, ¿qué parte de mí ha despertado en estos silencios? Porque el viaje espiritual no culmina en una cima. Culmina en un estado. Y ese estado no es otro que la conciencia silenciosa de quien ya no necesita buscar fuera lo que por fin ha recordado dentro.